Ha pasado visitando la mina, que ese es otro caso que tenemos aquí, una situación bien complicada en la mina de Maimón, ¿verdad? Donde están Donde están los dos dos mineros. mineros atrapados, ya unas maquinarias que se utilizan para la excavación en el metro de Santo Domingo, compradas por el gobierno pasado para estos fines, pues anda por allá. También una delegación de Canadá también llegó, creo que antes de anoche, también para cooperar con esto. Yo digo que el interés del presidente de la República en ir el jueves pasado por allá, me parece que fue el jueves, no es más que sacarnos de los temas que tienen en candela a fuego por arriba y fuego por abajo al gobierno, y pues que se hable de ese tema. Por eso el presidente sale desde su despacho y va hacia ese lugar cuando su presencia allá No es grata. no Hay que y decirlo. que no No es grata. y que no implica el que se haga más o menos porque él vaya. Él pudiera fácilmente recibir todos los informes a través del ministro De de relaciones exteriores. no por el ministro de Minas, que es también el de Energía y Minas, Energía y Minas, el señor Ah, ok, tú estás hablando de la mina. el funesto este tipo que está ahí, y a través de él poder Toñito recibir, Almonte. sí, poder recibir las informaciones sin necesidad de ir allá. Pero lo que ameritaba es apagar un incendio del gobierno, tantos temas difíciles que agobian al gobierno, con un tema de solidaridad. Y eso es parte de la comunicación, pero nada, el pueblo dominicano ya sabe la seña y sabe por qué hacen estas cosas, simplemente. A mí me hubiese encantado ver esa proactividad del presidente. Y miren que yo he hecho fuertes críticas con el presidente, pero siempre he reconocido que todo el que llega a ser presidente, en este caso, no es la excepción, quiere hacerlo bien. Y siempre he dicho eso. Ninguno que llega a ser presidente lo quiere hacer mal, porque sabe que es un legado que lo va a perseguir durante el resto de su vida. Sí. Pero me sorprende mucho la proactividad del presidente en este sentido, con el tema de la mina y con el tema también de ir a la toma de posesión de Petrov, que fue y vino una vez prácticamente. Porque nosotros nos quedamos esperando esa misma proactividad en ese eh, muy celebrado decreto de la semana pasada, cuando instituyeron, removieron varios funcionarios, dentro de ellos el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Nosotros estamos hablando de que nos quedamos, disculpen, esperando esa proactividad, porque hubiese sido magnífico y la ocasión era perfecta para remover definitivamente a Lisandro Macarrulla del ministerio en el que él está ausente, Suspendido. en el que él está suspendido. Hubiese sido excelente que un ministro en un gobierno que se supone que no tiene amigos cuando se habla de corrupción, un ministro que dentro de su círculo familiar y su círculo empresarial está totalmente salpicado con la situación del caso Medusa, el presidente mostrara esa proactividad. Nos quedamos esperando, no fue la ocasión, pero no es que el pueblo no está bajo visor, porque nosotros entendemos que esa persona debe de ser sometida a la justicia. Está prácticamente haciéndole de testaferro un hijo con lo que está pasando. Y no es la primera vez. Ese señor tiene relaciones con el Estado Dominicano desde hace muchísimos años. Y tiene relaciones con el Estado Dominicano cuidando, si podemos decir, la imagen de una de las familias más poderosas que tiene este país. Bueno, el caso de Fulcar, en la que fue que iniciaste hablando y recordando lo que pasó la semana pasada, pues después nos enteramos que fue nombrado como ministro sin cartera, con un sueldo de 300,000 pesos.
en el lugar de Yanilda Vázquez. Yo no sé. A Yanilda la mandaron para su casa. A su casa. Yo no sé, con el genio que tiene esa señora y la actitud de esa señora, yo no sé cómo ella estará. No sé si le han ofrecido otra. ¿Qué será que está pensando, Luis? Yo no sé si la. Bueno, el que pasa es que él no podía nombrar a más de 3 ministros sin cartera. La ley de administración pública solamente le permite tener 3 ministros sin cartera. Uno de ellos es Fulcar, ahora que era Yanilda en su lugar. Está también el caso del que está nombrado en PROPEP, que está con rango, con rango de ministro sin cartera. ¿Cómo? Sí, y a la vez director de PROPEP. Y no recuerdo cuál ¿Por qué otro. No habrán quitado a Nene, Dios mío, con toda la situación? Bueno, lo que pasa es que no puede quitar tanta gente bullosa al mismo tiempo porque, no sé. En fin, esta situación de Fulcar fue celebrada por mucha gente, incluso gente del propio PRM. Ahí vieron declaraciones de Ramón Alburquerque. A mí me dijeron que la vice se hizo así. Bueno, no sabía que la mano. Bueno, y ciertamente el señor pidió, bueno, hoy acabamos de recibir la información de que está en la Cámara de Cuentas. Ella lo había informado a través de un medio de comunicación que iba a pedir. Para mí es muy desafortunado, ¿sabes? Eso de ir a la Cámara de Cuentas. Bueno, dicen que a veces el que tiene miedo se adelanta a la situación para ver si por lo menos tiene la opinión pública. Por eso digo. No, pero él fue, bueno, él mismo fue. Lo primero es que él no, a la opinión pública, él no tiene nada de seriedad que mostrarle en cuanto a su gestión. Una cosa es lo humano y otra cosa es los procedimientos y las situaciones que se vieron en el Ministerio de Educación. Señores, desde el primer mes, y aquí hay que recordarlo, Fulcar frente al ministerio tuvo una situación con unas orquídeas. Sí, yo recuerdo. Unas orquídeas que la compañía quien estaba supliendo las orquídeas es una persona muy cercana a él, y el costo por orquídea era algo totalmente exorbitante. Que no iba, yo no diría, porque las orquídeas siempre se han comprado. Sería una persona no coherente si uno quiere ahora venir que tú ahora criticas lo que antes no criticabas. Sí, pero una orquídea que cuesta alrededor de 1.500 pesos, ponerla al costo que estaba. O sea, sí, pero y más que se compran al por mayor. Yo siempre he entendido que las cosas que se compran al por mayor salen más baratos. En el gobierno pasa lo contrario. Las cosas que se compran al por mayor salen más caras. Pero no solamente la compra de las orquídeas. Por ahí que empezar. No solamente por la compra de las orquídeas al precio que más caras, sobrevaluadas, sino también en el momento. O sea, estaban hablando en plena pandemia, en pleno toque de queda todavía, en plena situación donde el gobierno decía que encontró el gobierno quebrado, que no había ni un centavo. Entonces, yo siempre he dicho de este gobierno que no hay una coherencia en el discurso y en el accionar. Por un lado estamos quebrados, por un lado encontramos las arcas vacías, por un lado no hay dinero, el presidente hablando de que son austeros, porque tú lo ves al presidente hablando en un medio de comunicación delante de un periodista y tú escuchas lo que él dice y ves el accionar de sus funcionarios y tú dices, pero ¿y qué es lo que está hablando este hombre? Sí. Lo que pasa es que en ese sentido Luis es tremendo comunicador, es muy bueno. Y se ha dado cuenta de que la figura en su gobierno no necesariamente es el partido sino él, porque su partido tiene un porcentaje tal, y él al llegar al gobierno tenía una popularidad muy grande, que va en picada. Bueno, es verdad, y es por situaciones como esto que está pasando con su ministro. Fulcar empezó con el tema de las orquídeas, luego siguió con el tema de que en la pandemia empezó a comprar útiles escolares. No sé si tú recuerdas que Inabel hizo una licitación que compraron muchísimos uniformes, muchísimos zapatos. No sé, estamos hablando que los niños no estaban yendo a la escuela. Ok, aparte de eso, hicieron una licitación que al final se desmontó para la reparación supuestamente de muchísimos planteles escolares, y los niños van a tomar clases desde su casa en ese momento. Que no lo vi mal, porque eso es previsión. Si los niños no están en la escuela, lo correcto es tú aprovechar el momento para tú reparar todos los planteles y ponerlo óptimo para cuando lleguen a la escuela. Lo que pasa es que según se fueron pasando los meses, la gente se dio cuenta que el objetivo principal era agotar totalmente el presupuesto, que es un 4%. Donde la gente empezó a decir, pero ven acá, yo estoy demasiado, cuando empezaron a darle
publicidad y contratar también para pasar las transmisiones canales que no tienen rating prácticamente, ni tenían una cobertura a nivel nacional donde los niños pudieran recibir esa enseñanza a través de la televisión. Tomaron eso para pagarle, eso, pagarle favores políticos a muchísimas emisoras locales de pueblos y municipios y emisoras de radio, para pagarle favores políticos de la campaña y para revivirla, porque son emisoras que no tienen... ¿Quiénes los delatan? Los delatan los mismos comunicadores que trabajaron con ellos en el PRM, que son PRMistas, que no tocaron. Ellos fueron los que lo delataron. Pero que luego pasa otra cosa. Señores, yo no sé si ustedes recuerdan que hubo un lote, eso salió en SIN. La periodista Liz Ortega hizo un reportaje bastante amplio de eso, donde hubo una sobrevaluación en 50 lotes de tablets y laptops, que la sobrevaluación era de 783 millones de pesos. Donde ahí salieron y fueron inclusive al Tribunal Superior Administrativo, él y Carlos Pimentel, porque es que todas las compañías que no fueron, que son las que suplen ese tipo de instrumentos tecnológicos, los principales de aquí, entiéndase Seconsa y todas esas compañías grandes, dijeron, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque la sobrevaluación era increíble. Y por eso tiene una situación todavía en el Tribunal Superior Administrativo. Bueno, que no se sabe en qué ha parado con eso. Por eso es que yo digo que él ir a la Cámara de Cuentas, eso es meramente el buscasonido. Eso es una estupidez. Si esto de verdad fuera un país, si de verdad existiera un ministerio independiente, como se dice, señores, de ahí salieron expedientes de todo el SAI y ese señor estuviera en esta misma semana preso. En esta misma semana estuvieran allanando su casa, la de los familiares, la de everyone. Porque con todos esos casos, uno detrás de otro, y son cosas recientes, son cosas palpables, que se ven, y que él mismo no las puede desmentir, porque yo lo estoy diciendo aquí. Perfecto. ¿Por qué no aparece nadie que vaya y diga, vamos a meter a Julio Cuello porque está diciendo esto en medios de comunicación, en redes sociales? ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque ellos saben que esas informaciones yo las puedo recabar fácilmente y cualquiera puede, porque son verdad. Y me dicen, señores, que el actual presidente de la Cámara de Cuentas, Janet Andrés Ramírez, fue elegido para ese cargo a sugerencia del exministro de Educación Roberto Fulcar. Janet Ramírez es hijo del presidente del PRM en Monte Plata. Entonces dígame usted. Pero supuestamente es independiente. Independiente del PLD. Bueno, los medios de comunicación independientes dicen que son muchachos independientes. Pero yo tengo una lectura para todo eso que está pasando, macho. Políticamente hablando, si Luis está en reelección, está feo. Si el presidente está en reelección de verdad, está feo. ¿Cómo va a ser que tú vas a tener? Olvídense, ahora mismo le está hablando, yo estoy hablando en base a la experiencia política que yo tengo. No necesariamente tiene que ser de la parte de la ciudadanía. Recuerden, señores, que hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y todos se enfocan en virtud de cuál es el análisis que tú quieras hacer. Si yo fuese Luis Abinader y estuviese haciendo lo que él está haciendo en las últimas semanas, en el último mes, vamos a decir, está cometiendo unos errores políticos garrafales, si su objetivo es reelegirse. Porque él acaba de pelear, vamos a decir pelear o disgustarse con su encargado de campaña. Porque Fulcar es su encargado de campaña, señores, desde la campaña del 16. Es su encargado de campaña. Y también tiene una situación que no se sabe en qué va a terminar con la persona que era quien le aglutinaba a los empresarios. Estoy hablando de Lisandro Macarrulla. O sea, con el 1 y con el 2. Con tu mano derecha y tu mano izquierda, tú tienes una situación ahora mismo. ¿Quiénes son las personas que van a estar ahí a suplir? Paliza tiene su proyecto. Hito tiene su proyecto. David, pues todo el mundo sabe que David es lo más probable que sea el candidato hoy por hoy, como está viendo la cosa. Exactamente. Lo que yo entiendo es que él está eliminando, quitando a Fulcar y a Macarrulla, personas que puedan apoyar a otro, que no le vaya tal vez a dar ciertas garantías a él para cuando él no esté. Porque con lo que se ha montado con el Ministerio Público, el gobierno que llegue, si no es del PRM, ahí es que de verdad que la cosa se va a dar grande. Bueno, y para terminar ya este comentario sobre todo lo que hemos hablado, señores, antes de irse, el hombre hizo cambios en el Ministerio de Educación. Removió la mata adentro del Ministerio de Educación cuando se enteró que iba a ser removido. Y aparte de removerle y hacer cambios departamentales en todo el Ministerio de Educación, también nombró a 121 personas el día antes
de irse. De esos, a su hermana nombró a su madre también. Él dirá, bueno, ya no va a ser nepotismo porque yo no estoy aquí. Y como yo no voy a ser el ministro, pues déjame nombrarlo para dejarlo por lo menos bien posicionado. Pero yo creo que es antiético, porque no voy a decir que es ilegal, es antiético, tú antes de irte, poder nombrar, hacer tantos cambios y tantos nombramientos en un solo día. Pero al parecer, mi compañero y amigo Julio, él no pensaba que lo iban a remover. Todavía hasta ese día, él que de sorpresa hizo esos 121 nombramientos en un solo día, era porque él no se imaginaba que el presidente de la República lo iba a remover de ese puesto. Pero es como que le tenían también algo armado, porque automáticamente salió el decreto. Empezaron a difundir un video, no sé si tú lo has visto, de él sentado no sé si en Radio Televisión Dominicana o en Radio Educativa, donde él dice, hemos terminado, hay que descansar. Sí, yo lo vi. Señores, y dice al final, hasta mañana, profe. Así es. Con esto vamos a hacer una pausa y volvemos aquí con otra parte de su podcast Redaccionando.